Muy buenas tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversia, salud, humor, deportes, debate, arte, política y muchísimas cosas más. Bueno, señores, hoy es jueves, y vamos a compartir la frase del día. Adelante. La unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Bueno, el día de hoy, señores, tenemos un mix de temas muy interesantes. Nos vamos al mundo de la salud mental con el tema las heridas emocionales, y en el mundo del periodismo nos vamos al mundo del periodismo digital y lo relacionado a las redes sociales. Iniciamos formalmente con las heridas emocionales y el día de hoy tenemos una invitada muy especial para nosotros. Me refiero a la licenciada Silvia Castañeda. Ella es psicóloga profesional, psicóloga clínica, psicóloga organizacional, directora académica del Instituto Sentido de Vida, logoterapeuta especialista en análisis existencial, coach, logoterapéutica y coach. Y también nuestra profesora, porque Silvia Castañeda nos está dando clases, señores. Hola Silvia, ¿cómo tú estás? Bienvenida a tu casa. Muchas gracias, querida Cris. Qué grato poder estar contigo y con tu audiencia y compartir el día de hoy un tema tan importante, tan profundo y de tanto impacto en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por hacerme parte de este programa. Un inmenso honor, de verdad, tener esta tarde la oportunidad de compartir contigo, Silvia. Hoy nos vamos a un mundo muy interesante, el mundo de las heridas emocionales, y quiero por favor que compartas con nosotros aquí en casita qué son las heridas emocionales. Mira, Cris, las heridas emocionales son realmente experiencias que pueden afectar la forma en que cada uno afronta la vida, en la forma de pensar, en la forma de sentir, en la forma de actuar. Y esas heridas van a tener un impacto muy grande en nuestra adultez. ¿Cuándo se generan esas heridas? En nuestra infancia. Y van a tener, pues por supuesto, ahí, llamémoslo así, yo a veces le digo, eso es como un morado que nos queda ahí en diferentes partes del cuerpo, porque además tiene todo un lugar físico donde se van quedando, pero sobre todo un lugar en el alma, en nuestro corazón, y nos van a acompañar. Tipos de heridas emocionales. Hay diferentes tipos de heridas emocionales. Las heridas emocionales, como te decía, se generan en la infancia muy temprana, ¿sí? Hay una herida que se llama la herida del rechazo. La herida del rechazo tiene que, y aquí estoy teniendo en cuenta varios elementos para explicarte esto. Uno que es todo el concepto de Luis Bourbeau, que habla sobre las 5 heridas que le impiden hacer a uno mismo, pero también te lo voy a mirar desde el enfoque existencial y desde el enfoque sistémico para ir como redondeando todo esto. Cuando hablamos de rechazo, significa que ese niño, esa niña, no se sintió aceptado. Y como no se siente aceptado, básicamente, ¿cuáles son esas causas? Una, de pronto no querían que naciera ese hijo. Entonces hay un rechazo previo a su nacimiento. Pero también puede haber un rechazo aun cuando haya nacido, porque quería que fuera niño y fue una niña. Porque quería que tuviera un mayor parecido a papá o a mamá y resulta que no se parecen, no es realmente lo que ellos deseaban. Porque a veces esa familia no te quiere, porque ese grupo no te acepta. Entonces, ese rechazo que comienzas a vivir desde muy pequeño va a generar claramente una forma como te vas a vincular en los grupos. Y ese rechazo también se va a ver evidenciado en los grupos, es decir, hace que este niño se sienta frágil, no se sienta seguro, no se siente realmente acompañado y por supuesto van a tener lo que uno llamaría como esa máscara de huir, ¿no? De no estar presente, de esconderte, de no querer estar con otros, de no querer vincularte. Es como si quisieras ser invisible, como que no vales frente a los demás.
Entonces, pues realmente es un niño o es una niña que muchas veces no va a querer sobresalir. Y entonces se esconde, está ahí como en segundo o en tercer lugar y por supuesto mejor huye. Y cuando huye tiende a minimizarse y va a utilizar con eso una serie de palabras, una serie de frases que lo minimizan, ¿no? Entonces está diciendo, pues yo no importo, como yo no valgo, como yo, pues realmente lo que yo digo no es, no tiene gran aporte a lo que yo hago. Entonces, cuando se vincula en el grupo, este niño va a permitir que le hagan, muchas veces que le hagan ese bullying, porque no sabe cómo defenderse, es decir, se siente menos que los demás, no es precisamente el que se va a destacar. Y esto, pues, por supuesto, que hace que cuando está el rechazo ahí presente, el rechazo puede ser expresado de varias formas. Una, físicamente, porque no te abrazan, porque no te dan palabras cariñosas, porque no te dicen bienvenido a la vida, eres nuestro hijo amado. Porque en el momento en que hay una niña o que hay otros hijos, lo dejan aislado, lo excluyen, no lo tienen en cuenta. Entonces el niño se siente como que, oye, no soy parte de este clan, no soy parte de esta familia. Y eso va a generar, por supuesto, un sentimiento de minusvalía, un sentimiento de que, pues como que yo no soy tan importante, yo no soy tan valioso en este mundo, yo no soy una persona que realmente tenga un buen lugar, ¿sí? Ahora, uno también se preguntaría, ¿y eso es solucionable? Sí, es solucionable, pero requiere un trabajo profundo. ¿En qué momento surgen estas heridas? Bueno, disculpa, esta es una de estas heridas, ¿no? Porque también hay el abandono, también hay la herida de la humillación, está también la herida que tiene que ver con el poder sentirse la traición y la injusticia, ¿sí? Entonces, todas estas heridas surgen en la primera infancia, porque la primera infancia es la que nos está mostrando quiénes nos sostienen en la vida, ¿sí? ¿Y quiénes nos van a sostener en la vida? Pues por una parte, si estamos con nuestros padres biológicos, son esos padres biológicos los que nos van a sostener en la vida, los que nos van a decir, aquí estoy para ti, aquí te doy el soporte, aquí te doy el cobijo, este es tu espacio físico, esta es tu habitación, estas son tus cosas, esta es tu comida, ¿sí? Es decir, ese sostén es fundamental en la vida. Cuando no sentimos que hay ese sostén en la vida, cuando papá y mamá no nos dan ese sostén, entonces, ¿qué pasa? Muchas veces estos niños van a tener un padre de crianza, llámale el padrastro, la madrastra, la nana, el abuelito, la abuelita, el tío, el cuidador, o si estás en una casa en donde es de adopción, esas personas que te están cuidando, ¿sí? O si de pronto estás en un lugar donde además viviste el abandono, pues entonces son aquellos que están en ese momento cuidando de ti. Entonces, ese sostén va a ser fundamental en la vida. Entonces, fíjate que ahí también se une otra herida, que es la herida de la humillación. Y la humillación significa que sentimos vergüenza, que sentimos, es decir, es como esa sumisión, como ese sentirnos mortificados, sentir que estamos degradados. ¿Por qué? Porque esos progenitores, esas personas que nos cuidan, esas personas que están con nosotros, han empleado calificativos, han empleado palabras que nos hacen sentir menos. Entonces, a veces puede pasar que tenemos cuidadores o padres extremadamente controladores. Entonces, no te pasa ni un solo error. Puede haber agresión física, puede haber agresión verbal. Es decir, te sientes menos que otros. No es posible que tú te puedas equivocar, no es posible que tú puedas tener algo diferente a como los otros están esperando, ¿sí? Es decir, tienes que tener un estándar altísimo, altísimo de calidad. Y esto está muy conectado con una historia de papás, ¿no? O con una historia de sus cuidadores, en donde hay impaciencia. Y la humillación, entonces, la máscara
de la persona que ha sido humillada es una persona que durante la vida se siente que no merece, que no decir, oye, no, yo no soy una persona que merezca recibir reconocimiento, que merezca recibir cosas, no soy una persona que pueda ser feliz en la vida, que merezca incluso estudiar, que merezca sobresalir, que merezca tener una buena pareja el día de mañana, ¿sí? Porque soy poca cosa. Entonces, aguantan. Y ese aguante se hace que se olviden de sí mismos, ¿sí? Algunos de ellos vamos a ver que guardan mucho estos sentimientos de dolor, de rabia, de sufrimiento. Y algunos de esos es cuando tú dices, es como esa olla express, ¿sí? Que guardas y de pronto, ¡puf!, sale de una forma desproporcionada. ¿Por qué? Porque has aguantado mucho, porque has guardado mucho dolor, porque has guardado mucho sufrimiento. Pero también tenemos una tercera herida y es la herida de la traición, que generalmente se da entre los 2 y los 4 años. ¿Sí? La herida de la traición tiene que ver cuando tú pierdes la confianza en ese progenitor. Tú confiabas totalmente en papá, confiabas totalmente en mamá, tú confiabas totalmente en ese progenitor y no fue leal y te mintió. Y las primeras mentiras es cuando te dicen, haz la tarea, porque si de pronto porque si cumples la tarea, te voy a llevar al parque. Y nunca te llevan al parque. Si logras esto, si arreglas tu cuarto, si haces esto, yo te voy a dar esto, o voy a estar este tiempo contigo, voy a leer contigo, te voy a acompañar. Y eso nunca se da. Entonces, sientes que te comienzan a traicionar porque hay una cantidad de promesas que se incumplen. Y cuando esas promesas se incumplen, este niño o esta niña se va a sentir víctima de la mentira, ¿sí? Pero también se puede generar también cuando tú sientes que, y esto está muy conectado con la herida del abandono, ¿no? Papá o mamá se van del hogar porque como pareja no se entendieron. Entonces también te sientes traicionado, porque es que no estuvieron ahí para ti, porque no estás siendo visto, porque no estás siendo conectado. Entonces eso hace que no sientas un soporte en la vida para poder estar y decir, oye, como que me quedo en la vida. Entonces, ¿qué va a hacer la persona? Algunos de ellos optan por tener una máscara que llamamos como la máscara del controlador, ¿no? Es decir, aquí no ha pasado nada, yo voy a hacer que todo salga perfecto, entonces para que no me incumplan, voy a tratar de hacer lo mejor posible, a tratar de ser el estándar de máxima calidad, el perfeccionista, el que todo está bien, pero nunca se habla de las debilidades, nunca se habla del dolor, nunca se habla de aquello que aterra. Y entonces se muestra a la persona fuerte, pero realmente esa fortaleza tan exagerada, y yo hablo como esos sentimientos que son sobreexagerados, no son auténticos, porque aquí se está guardando algo, aquí hay un dolor, y es eso que no pudiste decir, eso que no pudiste expresar. Entonces aquí también vamos explorando la otra herida, que es la herida del abandono. El abandono tiene un impacto muy, muy alto. Y aquí no vamos a juzgar a papá o a mamá porque no se trata de eso. A veces hay circunstancias que lamentablemente hacen que los hijos sientan abandono. Y el abandono tiene que ver con el no sentir la presencia de esos progenitores con ese niño, con esa niña. Entonces, hay una presencia ausente, es decir, mamá o papá están conmigo las 24 horas. ¿Pero qué significa ausente? Sí, están en la casa, sí, están en la vivienda, pero no están conmigo, porque están pegados al celular, porque están pegados a la tableta, porque están pegados al computador, porque están viendo Facebook, porque están viendo las redes, porque están en ese momento trabajando, porque están ocupados haciendo otro tipo de cosas, incluso a veces temas sociales, que no necesariamente son los de los hijos, a veces. Entonces, es decir, están distraídos y ese niño o esa niña se siente no visto, no conectado, no amado en ese momento.
que si hay un dolor, que si hay una tristeza, si hay algo que quiera compartir, nadie lo está escuchando. Y eso a veces también pasa, lamentablemente, cuando se tienen personas que muy amablemente nos pueden acompañar en el hogar para suplir esos espacios, pero de pronto no son esos cuidadores los más sabios, los más amorosos, los más queridos, y entonces puedes estar rodeado de mucha gente, pero sentirte totalmente solo. Y esa soledad que va a generar, que me siento como desconectada de otros. Y muchas veces en la vida prefiero más bien terminar yo las relaciones antes de que terminen conmigo. ¿Para qué? Para no volver a sentir el abandono. Entonces va a ser a veces difícil conectarme con otro profundamente porque tengo un miedo de volver a sentirme solo, a sentirme sola. Y esa soledad va a generar que a veces tengas unos vínculos que no son los vínculos más profundos, pero por supuesto el sufrimiento y el dolor sigue ahí guardado, ¿sí? Y entonces fíjate que aquí ya estamos entrando a otra herida también muy, muy importante, que como les decía, tiene que ver pues con la injusticia. Y la injusticia es cuando tú sientes que se tomaron, esto es más o menos como entre los 3 y los 5 años, ¿sí? Se tomaron acciones, se tomaron decisiones, se generan hábitos en donde tú sientes que es un ambiente donde vives que es muy rígido, muy exigente, muy autoritario. Hay mucha violencia, hay golpes, hay una gran impaciencia. No te pasa ni una, ¿sí? ¿Y eso qué hace? Que este niño se va a sentir eh, no visto, no incluido, no hay ese equilibrio entre lo que da y lo que se recibe, porque nunca lo que vas a hacer es suficiente. Es como cuando tú ves una pared que es blanca, ¿no? Pero lo primero que ves es el punto negro, uf, le falta esto. Entonces eso pasa con ese niño, con esa niña. Sale organizada, pero oye, pero te quedó mal peinado. Pero mira, es que el pantalón está arrugado. Le entrega las notas, saca unas buenas notas, no, pero es que no eres el primero, tú tendrías que ser el primero, no puedes ser el segundo en el curso. Entonces siempre falta, es decir, es muy difícil poder llenar la copa para ese progenitor y esa injusticia, pues por supuesto, ¿qué va a hacer? Que estas personas al no recibir ese afecto, al no recibir esa calidez, al no recibir ese amor, llamémosle como este abrazo que te da la fuerza, que te da la contención, van a generar vínculos donde van a estar distantes, van a estar un poco más fríos, menos expresivos, poco emocionales incluso, y les va a costar mucho trabajo expresar su vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad es lo que te permite expresar tu tristeza, tu dolor, la ansiedad, la angustia, la incertidumbre, el decir, oye, no tengo ni idea para dónde voy, estoy como perdido. Eso es también, me siento vulnerable, ¿sí? No, no lo hacen. Porque siempre tienes que estar fuerte, porque es como estar siempre con una coraza, ¿no? Y recuerdo mucho el libro del Caballero de la Armadura Oxidada. Para aquellos que lo leyeron, es un libro maravilloso, es una metáfora hermosísima. Para quienes no lo han leído, sería estupendo que lo pudieran leer. Porque aquí lo que vemos es un caballero, y me conecto mucho con esto, un caballero que va en la vida con una máscara y con un vestido, todos estos metálicos de armadura, que no le permite contactarse con su esposa, que no le permite contactarse con su hijo, porque siempre está pensando que tiene que salir a defender y a luchar, pero ni siquiera le puede dar la mano a su señora, ni siquiera le puede dar el beso a su hijo, ni siquiera puede compartir con ninguno. Y en la medida que va pasando por los 4 lugares, su armadura se va cayendo cuando se conecta con su corazón. Entonces, esto es lo que pasa en esta herida, que a la persona le cuesta mucho trabajo conectarse con ese corazón, conectarse con ese dolor. ¿Por qué?
porque como dice la palabra en latín, dolor viene de la palabra del duele, ¿no? Es decir, el dolo es que duele, que es algo muy profundo, que es algo que, wow, te, 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 te da, te da muy, muy duro. Entonces, como es mejor no sentir el dolor, no lo veo, lo niego, me evado. Y muchas veces digo, no, estoy divinamente, no pasa nada. Entonces mis vínculos van a ser vínculos donde estoy totalmente distante, donde no me conecto. ¿Por qué? Porque hay un gran, eh, digamos, hay un gran deseo de no volver a sufrir. Y como no quiero volver a sufrir, pues entonces lo mejor es decir, no, no importa, no pasa nada, no estoy bien. Y me preguntan, oye, pero ¿cómo estás? No, bien, divinamente. ¿Necesitas algo por trabajar? No, estoy divinamente, todo está perfecto. Pero realmente tú vas a observar en su cuerpo un cuerpo poco flexible, un cuerpo muy rígido, que tiene que ver con esa rigidez porque es que se tuvo que contraer ante ese dolor que vivió. Entonces, fíjate, mi querida Cris, que son heridas profundas que lamentablemente algunos la han tenido de una forma mucho más fuerte que otra. Si a esto le sumamos que ha habido abuso sexual, si a esto le sumamos que ha habido adicciones en el hogar, si a esto le sumamos que ha habido muchos eventos traumáticos, en donde ha habido muchas dificultades en las negociaciones, en la forma como se resuelven los conflictos en familia. Si a esto también le sumamos el hecho de que en esta injusticia es que no tuviste qué comer, no tuviste dónde estudiar, no tuviste cómo vestirte, entonces hay una carencia total. Entonces todo esto, ¿a qué va llevando? A que esto se quede aquí dentro de nosotros. Y el nivel cómo se queda y va a determinar, y la forma como tú miras tu historia es lo que va a determinar si te quedaste ya en el pasado todavía sintiendo ese dolor o si buscas un apoyo, una ayuda para poder comenzar a sanar esas heridas. No te escucho, Cris. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí, sí, Ok, señora. sí, muy interesante Silvia todo lo que has compartido con nosotros esta tarde, lo relacionado a los diferentes tipos de heridas emocionales. La pregunta es la siguiente, ¿se curan, se sanan estas heridas? Y si podemos nosotros continuar la vida, qué pautas tú puedes compartir con nosotros para poder, a pesar de tener estas heridas emocionales, seguir pues viviendo. La buena noticia es que sí se puede, ¿sí? ¿Y de qué forma se puede? Fíjate que si no hemos tenido el sostén en ese primer lugar donde estuvimos en la vida, el sostén, ¿quién no lo puede dar? No lo puede dar un terapeuta, no lo puede dar un buen amigo, no lo puede dar una buena pareja, no lo puede dar una persona a quien nosotros acudimos, un consejero espiritual, ¿sí? Una persona a quien acudimos para que nos ayude a ver. Ahora, hay algo que es muy importante y es que mmm, la historia que cada uno tenemos tiene luces y tiene sombras de nuestros padres. Pero los padres hicieron lo que hicieron porque no sabían hacer cosas diferentes. Generalmente la gran mayoría repitieron lo que ellos vivieron en su crianza, ¿sí? Algunos la mejoraron, otros inconscientemente repiten mucho eso sombrío. Entonces, lo primero es aceptar mi historia. Sí, fue duro, sí, fue difícil, sí es complicado. Más, tú tienes la libertad y la responsabilidad de poder decir, y yo me quedo en esto, porque si te quedas con tu historia, lamentando tu historia, eres una víctima. Pero si tú dices, momentico, sí, esta es mi historia, fue dura, fue difícil, fue complicada, pero yo elijo hacerlo diferente, entonces ya en ese momento tienes la facultad de poder tomar tu decisión y decir,
Entonces, ¿cuál es mi guión de vida? ¿Qué es lo que yo quiero hacer en mi vida? Y ahí está toda tu soberanía para poder decir, ok, lo puedo hacer diferente. Es muy importante contar con alguien que nos ayuda. Por eso yo creo que tener siempre una persona que nos ayude en la vida para ayudar a vernos siempre nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a madurar. ¿Por qué? Porque el primer nivel requiere que nosotros aceptemos. Si nosotros aceptamos, si nosotros sanamos, si no nos quedamos como víctimas, decimos, vale la pena vivir. Entonces sí acepto la vida, ¿sí? Segundo nivel, si no recibí el afecto, si no recibí la cercanía, si no recibí eso, dice, bueno, pues ¿qué mal hacemos? Pues sí, no son expresivos en mi familia, sí, son secos, pero yo elijo seguir igual o lo puedo hacer diferente. Porque si lo puedo hacer diferente, entonces es, bueno, entonces voy a aprender a vincularme de una forma diferente. Le voy a expresar a mi hijo el afecto, le voy a expresar a mi señora el afecto, o le voy a expresar cuáles son mis necesidades afectivas, y no solamente quedándome callado, ¿sí? Y entonces en la medida que nosotros comenzamos a sanar y que comenzamos a generar eso, ¿eso a qué nos va a ayudar? A poder incluso elaborar los duelos. Porque si eso no se ha sanado, cuando tengamos un duelo nos vamos a quedar con el duelo aquí atorado. Y entonces va a surgir la depresión, a veces incluso hasta intentos de suicidio. Si no aceptamos esa primera historia, incluso vamos a tener trastornos obsesivos compulsivos, vamos a tener problemas de ansiedad, de mucha angustia, ¿sí? Por eso es tan importante sanar. Tercer punto, si ya hemos sanado esos dos primeros niveles, entonces mirémonos a nosotros y decir, bueno, yo puedo ser en el mundo, con mi historia, con mis vínculos, ¿sí? Esa es mi familia, la acepto, con sus luces, con sus sombras, con los que me gustan y con los que no me gustan, esos son, puntos, ¿sí? Pero ahora yo, ¿quién quiero ser? Y entonces aquí es muy importante también conectarnos con nuestros valores, porque los valores son los que van a determinar nuestras decisiones en la vida. Y es, ¿qué valores quiero yo honrar en mi vida? Por eso es tan importante que cada uno tengamos claridad de cuáles son nuestros valores, porque esos son los que nos van a dar el norte para tomar decisiones en el trabajo, con la pareja, con los hijos, en los vínculos, en las inversiones, en absolutamente todo. Pero ahí también tengo tres elementos en mi autoestima y es, me valoro, me aprecio y me trato con justicia. Y si estos tres elementos están ahí implícitos, ya puedo decir, ¿y cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi proyecto? ¿Yo para qué vine al mundo? Entonces, fíjense que el trabajo terapéutico lo va a determinar la profundidad de las heridas. La buena noticia es que sí se pueden sanar. Y nosotros elegimos, si nos quedamos en el pasado, somos víctimas. Si nos quedamos en el presente, decimos, pues sí, fue doloroso, fue difícil, pero puedo resignificar, lo puedo hacer diferente. Porque es que también aprendemos de las sombras de nuestros padres, no solamente de las luces. Si papá o mamá eran agresivos, yo puedo elegir hacerlo diferente y no ser agresiva. Esa ya es una forma de aprender de la sombra, ¿sí? Y como esos hay muchísimos ejemplos. Entonces, tenemos la gran ventaja de que hay unos recursos internos en nosotros, hay unos recursos espirituales que nos permiten levantarnos con coraje, con valentía, aún a pesar de la historia, y poder dejar un legado en los demás y dejar un legado en nuestra vida y hacerlo diferente. Muchísimas gracias, Silvia, de verdad, de todo corazón, por compartir con nosotros esta tarde tus grandes conocimientos sobre este mundo tan profundo relacionado a las heridas emocionales. Redes sociales y números de contacto. Mira, con mucho gusto, será un placer poder estar en contacto con ustedes. Desde lo personal, mi Instagram, Silvia JC, perdón, Silvia J. Castaneda. Desde lo profesional, Silvia JC, consultoras@gmail.com. Pero yo hago parte también del grupo de ILAE. Entonces, ILAE.atlanta@gmail.com. Nosotros estamos dictando unos
unos talleres, estamos dictando unos diplomados. Ahora el 6 de mayo también vamos a dictar un diplomado sobre pareja y sobre familia. Ya estamos dictando diplomados sobre logoterapia, así que también bienvenidos a nuestro grupo de ILADES. Será maravilloso poder tenerlos ahí también. Muchísimas gracias, profesora, por compartir con nosotros esta tarde sus grandes conocimientos. Bueno, señores, vamos a pausa y en breve volvemos con más de Somos Controversia, Salud y mucho más. Nuestras puertas están el nuevo diario, las cosas como son. Nuestras puertas nosotros al 809-583-1578. El nuevo diario, las cosas como son. Nuestras puertas están abiertas. El nuevo diario, las cosas como son. Nuestras puertas están. El nuevo diario, las cosas como son. Nuestras puertas están abiertas. El nuevo diario TV. El nuevo diario, las cosas como son. Nuestras puertas están abiertas. El 98. El nuevo diario, las cosas como son. Nuestras puertas están. El nuevo diario, las cosas como son. Nuestras puertas están. Bueno, señores, y continuamos con más de Somos Controversia, Salud, Humor, Deportes, Arte, Política y muchísimas cosas más. Ahora nos vamos a un mundo muy interesante, nos vamos al mundo del periodismo digital y las redes sociales. Y el día de hoy tenemos una invitada muy querida, muy especial para nosotros. Me refiero a Cristal Acevedo. Ella es periodista, también es estratega, y con nuestra querida Cristal vamos a tratar este mix de temas tan interesantes relacionados al mundo del periodismo y las redes sociales. Buenas tardes, amiga querida, ¿cómo está usted? Bienvenida a su casa. Hola, muchas gracias por recibirme. Yo súper bien y alegre de verte. Teníamos mucho sin vernos. Así mismo. El día de hoy, Cristal, vamos a hacer un recorrido por el mundo del periodismo digital. Sé que vas a compartir con nosotros tus grandes conocimientos y nos vas a edificar bastante a todos. Cristal, ¿qué es el periodismo digital y en qué se diferencia del periodismo tradicional? Mira, el periodismo digital es periodismo. La diferencia entre el periodismo digital y el periodismo tradicional que ya conocíamos es simplemente que el periodismo digital tiene como medio de difusión Internet. En Internet, redes sociales, plataformas digitales de cualquier tipo y las páginas web. ¿Qué ha pasado con el periodismo en los últimos años? Que la mayoría de las personas convertidas en usuarios y usuarias de Internet han entendido que el periodismo digital es algo totalmente diferente al periodismo que conocíamos antes y realmente no. Los mismos valores, principios y criterios éticos que rigen el periodismo tradicional son los mismos que rigen el periodismo digital, con la diferencia de que por el alcance que tiene Internet y la gran cantidad de consumidores que posee actualmente, la información que se publica en línea tiene mucho más alcance, mucho más impacto y puede penetrar muchísimo más en una mayor cantidad de personas, pero al final es el mismo periodismo, aunque en muchos casos no lo estemos viendo así y lastimosamente los ciudadanos y ciudadanas con un celular en la mano entiendan que también son periodistas. Sí, me llama mucho la atención, Cristal, esa parte cuando habla de impacto. En ese punto, ¿de qué manera consideras tú que impacta cualquier tipo de información a la autoestima de un sujeto, de una persona? Totalmente. Hemos pasado de un proceso donde nosotros teníamos muchas actividades offline a migrar todas las actividades habituales a plataformas digitales. Y te voy a poner un ejemplo. Te aseguro que si nosotras ahora mismo llamamos a 10 personas por teléfono, amigos o amigas, y le preguntamos ¿dónde ha conocido a sus últimas 2 o 3 parejas? Posiblemente te va a decir que las conoció, las trató, las citó o su mayor flujo de conversación fue a través de alguna plataforma digital, red social o incluido WhatsApp, que aunque mucha gente cree que es una red social, no lo es, sino un sistema de mensajería instantáneo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que el impacto que tienen los medios digitales en la dinámica diaria del ser humano actualmente ha permitido o ha, digamos, generado
que muchos espacios se hayan ido contaminando con el tiempo. Asimismo, como las redes sociales son un vehículo interesantísimo y muy efectivo y de gran impacto, por ejemplo, para los negocios, para poder vender, del mismo modo, ese mismo beneficio también es aprovechado por delincuentes, por ejemplo, que utilizan las redes sociales o las facilidades tecnológicas para estafar, para engañar, para incluso hackearte cuentas bancarias, para hackearte tarjetas de crédito o de débito y también hacer sus fechorías por ahí, porque recordemos que la tecnología es un medio o es una herramienta, un recurso que está habilitado y está disponible para todos, tanto para la gente seria y pulcra de la República Dominicana y del mundo, como para la gente que tiene como modus operandi y de vida la delincuencia. Me llama la atención ese punto cuando tú hablas de los diferentes tipos de informaciones que se reciben. ¿Cuál es tu opinión acerca de algunos contenidos que tienen como objetivo principal, que se nota de manera indirecta, normalizar la violencia? Grave. Yo recuerdo que cuando yo comencé a estudiar periodismo, hace un poquito más de 20 años, yo no soy tan vieja, fue que empecé joven, yo recuerdo que yo tenía un profesor a quien admiro bastante y a quien siempre cito, Ramón Diloné, que siempre decía que los medios de comunicación son el reflejo de la sociedad donde uno está pernotando, donde uno convive. Y efectivamente, esa violencia que se está traduciendo a los contenidos que difundimos en los medios, sobre todo en los medios digitales, es una violencia real y es una violencia a la que estamos expuestos en el país y en otras latitudes. Sin embargo, debemos entender que no todo lo que ocurre en un país, que no todo lo que ocurre en mi vida es una información para convertirla en una noticia o en un elemento noticioso que deba ser difundido en redes sociales. Mucho de este contenido lo que hace es incitar a que haya más violencia. Y te voy a poner un ejemplo. Lamentablemente en la República Dominicana tenemos un alto índice de feminicidios o de hombres que matan a mujeres. ¿Qué ha ocurrido con el paso de los años? Que gracias a Dios los medios de comunicación y los periodistas nos hemos ido formando en este tipo de temas y hemos entendido que dar los detalles de cómo el hombre mata a la mujer lo que hace es darle idea a otra persona que también esté planificando matar a su mujer. Y ocurre, por ejemplo, en países de Europa, sobre todo en España, donde hay regulaciones que prohíben que informaciones, por ejemplo, relacionadas con suicidio, con asesinatos, puedan ser ampliamente detalladas, de que además de tú no poder decir el nombre de la persona, sobre todo en el caso de los menores o dónde vivía, o digamos describir características que pueden evidenciar de quién se trate, también revelar, difundir y promover cómo ocurrió el hecho, puede darle ideas a personas que quizás tengan inestabilidad mental o que quizás tengan un interés malsano en hacerle daño a otra persona. Entonces, aunque la violencia que vemos en los medios existe porque los medios no se le están inventando, yo creo que lo que hemos fallado es en el manejo que le estamos dando a esa información, porque lo oportuno sería como periodistas tener la responsabilidad de esa información, transformarla en un instrumento que nos permita seguir previniendo esos tipos de hechos y no necesariamente promoviéndolos. Pero recuerda que estamos en la carrera antes, en 2017, yo recuerdo que impartí una capacitación en la Universidad APEC, donde en ese momento era profesora, que se llamaba el síndrome del like, donde yo explicaba por qué la gente publicaba tanto contenido basura simplemente para conseguir un like. Ahora es peor. Yo pensé que eso se iba a quedar ahí, pero 8 años después, ahora estamos en el periodo donde la gente lo que le interesan son los views. Y mientras más contenido morboso, doble sentido, basura o chatarra tú promuevas, tú entiendes que eso te va a ir generando más visualizaciones en línea y con eso vas a alimentar tu ego, posiblemente vas a ganar recursos económicos, notoriedad, pero ¿a qué costa lo estás haciendo? Sí. Tomando en cuenta entonces todas esas consideraciones, Cristal, ¿cómo ha ido evolucionando el periodismo digital desde tu punto de vista? Mira, el periodismo digital yo creo que ha mejorado mucho en República Dominicana. Los periodistas nos estamos formando más, estamos más preocupados por brindarle un contenido de calidad a la gente. Pero ¿qué ha ocurrido? Que esa mejora que se ha logrado en lo que tiene que ver con el periodismo digital está chocando de frente con un sinnúmero de personas que no son periodistas, que se venden como periodistas y que no están haciendo ese tipo de contenido. Yo recuerdo que en algún momento alguien me decía, no, lo que pasa es que quienes están dando los números
nuevos, como se dice popularmente, o los que están siendo tendencia, los que están siendo influencer, son personas que no son periodistas y hay que dejarlos porque los medios son espacios democráticos y todos tenemos derecho a la libertad de expresión. Yo pienso que sí, que todos tenemos derecho a la libertad de expresión. A lo que no tenemos derecho es a usurpar una carrera que uno no estudió, porque yo no puedo ir a un hospital a operar a una persona, o no puedo ir a una empresa de construcción a construir un edificio porque yo no soy ingeniera, aunque me encantaría hacerlo. Entonces, al final, ese mismo auge que han tenido esos ciudadanos que la gente ha consumido y sigue consumiendo en el entendido o entendiendo que son periodistas, ha lacerado mucho lo que se ha logrado en periodismo digital, porque al final, X persona que el ciudadano entiende que es periodista, genera un sinnúmero de contenido que no es adecuado, que es un contenido vulgar, y como la gente lo entiende como periodista, dice que los periodistas están generando contenido vulgar. Y retomo el inicio de mi comentario. Te decía que hace unos años alguien me comentaba de esto y le decía, mira, es que te voy a decir algo. Yo estudié periodismo. Por mucho tiempo he sido profesora de periodismo y yo también sé hacer lo que hacen otros para conseguir views. Lo que pasa es que mi capacidad profesional no me permite bajar hasta ahí. Y no solo a mí, a muchísima gente. Tú también sabes cómo puedes conseguir muchos views, pero al final no es el recorrido de la carrera que yo quiero llevar. Yo no quiero que la gente me reconozca simplemente porque ando con una falda corta o porque tengo 25 centímetros de cintura con 38 años. O sea, yo quiero que la gente me reconozca porque yo pasé 6 años haciendo un doctorado en educación. Así mismo. Tuve que hacer una tesis 2 veces. Así mismo. Porque yo inicié una tesis para hablar de cómo no se utilizaban en el país plataformas digitales para la docencia, y con la pandemia todo eso cambió y tuve que botar esa tesis y hacer otra. Entonces, yo quiero que me recuerden por eso. No quiero que me recuerden porque yo dije con cuántos hombres me he acostado, o a cuánto cabaret yo he ido, o cuánto romo me he bebido, porque al final eso no es ser periodista. Lo que pasa es que eso está unido intrínsecamente, Cristal, a nuestros valores también. Totalmente. Mucho a nuestros valores y sobre todo a que en muchos casos no damos importancia, digamos, al compromiso que uno asume cuando uno está frente a un micrófono o cuando uno está sentado en una silla, en una sala de redacción. Sí. Es que, de verdad, el que estudia periodismo lo hace desde la vocación, al menos en mi caso. Cuando yo comencé mi carrera hace unos años, yo recuerdo que yo con una maestría, graduada con honores en toda la cosa que tú te puedes imaginar de la carrera, a mí me pagaban 14,000 pesos en el periódico. Pero ya yo había ganado premio y de todo. Y yo un día me senté y dije, mira, la forma en que normalmente se hace dinero en esta carrera es haciendo cosas que yo no estoy dispuesta a hacer. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a estudiar algo adicional que también me guste para yo producir dinero con eso otro que yo estudié, y el periodismo para mí seguir teniéndolo como un sacerdocio, y hasta el sol de hoy siempre ha sido así. Yo nunca he vivido del periodismo. O sea, yo he ejercido mi carrera desde antes de graduarme y la ejerzo todos los días, con mi periódico digital o escribiendo artículos o de otras formas, haciendo entrevistas, en fin, con todo lo que uno hace como periodista. Pero yo nunca he vivido del periodismo. ¿Por qué? Porque en el tipo de sociedad que nos estamos moviendo, para poder vivir del periodismo, no hablo de los demás, hablo de mí, ¿verdad? Yo tendría que hacer cosas que yo no estoy en disposición de hacer, hablar a favor de personas, ponerme en contra de otras personas, mentir, decir que algo está bien hecho por el gobierno cuando no lo está, no por este gobierno, sino por cualquier gobierno. Entonces, como yo no estoy dispuesta a empeñar mi criterio profesional y mi capacidad intelectual, yo prefiero vivir de mi empresa de consultoría, de asesoría, y el periodismo seguir teniéndolo como algo sagrado. Cristal, ¿cuál ha sido el impacto desde tu punto de vista del IA? ¿De la inteligencia artificial? Sí. Mira, la inteligencia artificial ha avanzado mucho, pero te voy a ser muy honesta. En el 2016, desde el Observatorio de Medios Digitales, no, en el 2018 para ser exacta, desde el Observatorio de Medios Digitales, nosotros hicimos un congreso de periodismo digital enfocados en el uso de la tecnología en el periodismo, y muy específicamente de cómo la inteligencia artificial iba a transformar todos los procesos de comunicación en pocos años. Sin embargo, 7 años después, yo te puedo confesar que yo siento
que no hemos avanzado con la celeridad que yo pensé que íbamos a avanzar. ¿Por qué, Cristal, tú dices que no se ha avanzado como tú pensabas? Bueno, en mi caso particular y desde mi punto de vista, que es muy, muy propio, en el 2018 yo pensé que en el 2025 tendríamos mucho más procesos intervenidos por inteligencia artificial. Sin embargo, si te das cuenta, a lo que más hemos llegado es a utilizar mucho ChatGPT, por ejemplo, pero la mayoría de los procesos que nosotros realizamos como ciudadanos habitualmente no están permeados por la inteligencia artificial. Y te puedo decir más, la mayoría de los procesos aún no están permeados totalmente por procesos tecnológicos. Y te voy a poner varios ejemplos. La clase virtual. Aquí no hay una clase virtual realmente efectiva 100%. Si vamos al Ministerio de Educación y hacemos una revisión, nos vamos a dar cuenta que el porcentaje de estudiantes que estudian de manera 100% virtual en el país es muy bajo, por no decirte ninguno, 100% virtual. Una cosa es que un profesor te dé una charla virtual, te ponga una tarea en la plataforma. Ahora, clase virtual 100%, aquí pocas escuelas, por no decirte ninguna, no la posee. Hay sí universidades como la UAPA que tienen procesos pedagógicos que son 100% online. Y fue la primera y por mucho tiempo fue la única. La pandemia fue que permitió que otras universidades también pudieran, digamos que acceder a ese beneficio y al mismo tiempo implementar esos recursos en la labor de enseñanza-aprendizaje. En este momento, en 2025, yo esperaba que ya muchos periódicos digitales generaran noticias y contenido a través y a partir de la inteligencia artificial, y no ha sido así. Te lo digo porque, como te decía, 7, 8 años atrás, yo siento que estábamos en este punto. ¿A qué creo que se debe? Por un lado, a que la producción de tecnología es muy costosa. Hay que invertir mucho y con el impacto que la misma tecnología tiene, yo siento que con el tiempo ya se han ido empalmando muchos intereses empresariales, no en República Dominicana, sino a nivel mundial, y finalmente creo que tenemos muchas limitaciones con lo que tiene que ver con las regulaciones legales del uso de la tecnología. Nosotros estamos regulando la tecnología en República Dominicana y los procesos tecnológicos con 2 leyes fundamentales, aunque haya otras que se hayan ido adicionando. La ley que crea el Indotel, que es de 1997, ya en ejecución en el año 1998. ¿Cuántos años han pasado? 27 años. Y esa ley sigue intacta. Ha surgido Facebook, Twitter, Instagram, todo lo que conocemos, inteligencia artificial, realidad aumentada, y la ley sigue igualita. Y la ley que regula los crímenes y delitos de alta tecnología, que es del año 2003, 22 años. Entonces, tenemos 27 y 23 años de atraso en todo lo que tiene que ver con legislaciones que permitan que recursos como la inteligencia artificial se puedan aplicar de manera efectiva en los procesos productivos nacionales y que esa producción pueda estar reglamentada. Desde tu punto de vista, desafíos, retos del periodismo digital en la actualidad. Invertir. Necesitamos empresas que quieran invertir. Necesitamos que el Estado también invierta. Mira, yo tengo una teoría. Yo cuando viajo a algún país, lo primero que hago es encender la televisión. Sí. Porque yo pienso que los medios de comunicación de un país son el reflejo de esa sociedad, y pienso que actualmente lo que estamos reflejando como sociedad no es malo, pero podríamos mejorarlo. Necesitamos que el Estado invierta mucho más en programas como este y otros programas, en programas educativos, en programas que aportan, en programas que facilitan. Sin embargo, si tú haces una revisión estatal, te vas a dar cuenta que la mayoría o la mayor parte de la inversión publicitaria está destinada a programas chatarra o programas que producen y reproducen contenido basura y contenido que no aporta. O sea, si tú te sientas a ver televisión en República Dominicana, por ejemplo, te vas a dar cuenta que aquí hay muy pocos espacios que sean para los niños, que un niño pueda sentarse a verlo y disfrutarlo, como en mi niñez, que había muchísimos programas, por ejemplo, los sábados, que eran un toque de queda. Sí. Y voy a mencionarlo. Yo recuerdo que en algún momento uno no sabía si ver el Club de Icha o Sábado Chiquito de Corporán, porque eran 2 programas maratónicos de toda la mañana, y uno se ponía a ver que trajeron a Luz Clarita y no sé qué otra cosa, y que un baile de unas niñas.
Ya mi hijo, por ejemplo, que tiene 14 años, no tiene esa oportunidad porque existen algunos esfuerzos, como el que ha hecho Iván Ruiz, por ejemplo, Edilenia Taktuk, pero te aseguro que no han recibido el respaldo publicitario que merecerían programas y espacios como ese. Sí. ¿Cuál es el impacto de las redes sociales en la opinión pública? Importantísimo. En 2012, cuando yo trabajaba en el periódico Hoy, yo recuerdo que nosotros monitoreábamos a los políticos para generar noticias a partir de sus opiniones, sobre todo en Twitter. Y algunos periodistas veteranos del medio nos decían, no, pero las redes sociales, lo que dicen ahí, eso no tiene importancia. Sin embargo, con el tiempo, ya la agenda mediática nacional la marca todo lo que pasa en redes sociales. Y no solo aquí, en muchísimos lugares del mundo. Hace varios años, por ejemplo, en Estados Unidos, Jimmy Kimmel hizo un experimento. Y en ese momento eso hace ya algunos 9 años, 8 años, en ese momento estaba muy viral un reto de que tú te ponías como detrás de la puerta, se hizo muy famoso en Estados Unidos, y tú esperabas a tu pareja y tú le hacías un baile como pegado de una pared. Y una chica esperó a su pareja, le hizo el baile, pero ella preparó como un escenario en la sala, puso varias velas aromáticas y ella bailando cae encima de la vela y coge fuego. Ese evento se hizo viral en redes sociales y lo cubrieron muchísimos medios de comunicación estadounidenses, incluyendo CNN. Y Jimmy Kimmel entrevistó a la chica y todo. ¿Qué había ocurrido antes de eso? Que CNN en una declaración había manifestado que nunca publicaría nada que fuera de redes sociales, que las redes sociales no eran espacios informativos. CNN cubre la noticia de la chica, publica que miren, por estar inventando en redes sociales lo que le pasó a esa joven estadounidense que casi se quema, bla, 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 por seguir un reto en redes sociales, criticando el proceso de redes sociales. Y, sorpresa, él entrevista a la chica, supuestamente en directo, ella desde su casa y él en el estudio, y cuando terminan la entrevista, él dice, ahora vamos a decir la verdad, ven, sal y ven al estudio. Él sienta a la chica y ellos revelan que ellos hicieron ese montaje para demostrarle a CNN que sí va a tener que publicarlo. Entonces, al final, las redes sociales son una realidad. Claro, él no tenía quizá que llegar hasta ahí, pero demostró que las redes sociales, si marcan la pauta informativa, ahora, ¿cuál es la pauta informativa que queremos propiciar o que queremos amparar? Eso es lo que tenemos que revisar. ¿A qué le estamos dando espacio? Porque todo lo que entra en el ser humano, todo lo que uno percibe, todo lo que uno consume, todo lo que uno puede estar cerca, siempre va a tener un impacto en uno, siempre. Cristal, hemos estado observando que cualquiera se hace viral en las redes sociales. ¿Qué tú opinas sobre eso? Ay, Dios mío. Yo espero que ese no sea el titular de esta entrevista. Mira, yo no cuestiono al que se hace popular o al que se hace viral. Yo sí lamento el que logra ser popular y el que logra hacerse viral en base a las condiciones o a las razones equivocadas. Y te voy a poner un ejemplo. Valerie, que es una joven que tiene una cuenta en Instagram educativa, que promueve valores, que ella te explica por qué una calle tiene un nombre o quién era esa persona, en honor a quién se nombra esa calle, nunca ha sido viral. Porque tiene un contenido educativo, no es morbosa, eso no vende. Ahora, tú coges a una chica y te aseguro que una presentadora de cualquier programa se hace 7 cirugías plásticas y eso es viral. No necesariamente tiene que ver con que lo que esa persona esté promoviendo sea bueno o malo, también, porque no le vamos a echar toda la culpa a esa persona. También hay una condición humana y el ser humano es curioso y al ser humano le gusta sentirse que está informado, que está enterado y que él sabe más que todo el mundo y que él sabe todo lo que le está pasando a Crismeli aunque no conozca a Crismeli. Pero lastimosamente lo que estamos viralizando no son contenidos que aporten nada. O sea, ¿en qué te va a aportar a ti que Crismeli se hizo 2 cirugías plásticas, que Crismeli la botó el marido, que el hijo de Crismeli que me pegaron cuerno, que te pegaron cuerno, que tú te has casado 2 veces o que te divorciaste hace un mes y ya tiene otro novio? Esas que son soy cosas viuda, personales. que tú eres viuda. Sí, esas son cosas personales que no deberían ser de dominio público. Por eso yo cuestiono mucho cuando colegas periodistas
que hacen opinión pública, sobre todo política, se refieren a los políticos o a los funcionarios atacándolos con su vida privada. Su vida privada. Ahora, tú lo puedes atacar con lo que es público, que es su función, pero que él es pájaro, que él no tiene hijo, lo que sea, eso es personal. Entonces, nosotros, con el uso de las redes sociales, hemos llegado a invadir la privacidad de la gente, que también es cuestionable. ¿Consideras tú entonces que estamos aceptando lo que es inaceptable? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, lo estamos aceptando. Estamos aceptando que sea normal vender su cuerpo, que sea normal. Oye, hay jóvenes que ahora mismo entienden que si no tienen una cirugía no son bonitas. Sí. Mujeres que son hermosas. O sea, si tú no tienes una cirugía, no. O si tú no tienes un hombre que te mantenga, tú no eres importante o tú no tienes valor como mujer porque ese hombre no ha hecho nada por ti. No, mi amiga, si usted trabaja, estudió y se mantiene, siga trabajando. O sea, yo pienso que las redes sociales nos venden una película. Y es como yo comencé a decir, y dije en mi libro también hace unos años, las redes sociales son una vitrina y lo que hacen es mostrar lo que nosotros somos. Sin embargo, nosotros no tenemos por qué mostrarlo todo. Cuando uno le pega cuerno al marido, uno no lo sale a decir. Entonces, ¿por qué usted quiere salir a las redes a decir otras cosas que tampoco quiere o debe decir? Mostramos lo que queremos mostrar, una felicidad que no existe, quizá, como te digo, que materialmente tenemos algo que no tenemos. Hay gente que son tan fuertes que se tiran fotos hasta con vehículos ajenos. Bueno, ¿Tú no lo has visto? Bueno, lo que pasa es que yo soy medio despistada, pero ya ahí como que hay un poquito ya de salud mental a ser evaluada. Así mismo. Desde tu experiencia en estos temas, ¿qué tipo de contenido sería como el mejor, el más factible para llevar a la sociedad? Mira, yo pienso que la gente debe dar lo que tiene. Y si yo soy médico y puedo utilizar las redes sociales para ayudar a otras personas a aclarar, por ejemplo, dudas sobre alguna situación de salud, no una consulta médica, porque eso es algo un poco delicado, pero sí aclarar dudas, yo pienso que eso es un contenido importante. Imagínate, por ejemplo, un abogado que te explique de manera muy clara qué cosas tú puedes hacer en X o Y situación. Y te voy a poner un ejemplo de algo positivo. Ana Simó, psicóloga. Ana Simó tiene muchísimos seguidores con un contenido muy bueno, con un contenido muy edificante y un contenido que trata de ayudar a personas que están en situación de salud mental un poco difícil o confusa. Y quizá ella no te da una consulta psicológica por ahí, pero te da algunas pautas y cuando ve que no te puede dar quizás un consejo completo por el tipo de situación que tienes, te refiere y te dice, mira, busca ayuda psicológica. Entonces, ¿por qué no dar lo que sí realmente tenemos? Y tú me dirás, bueno, pero tú acabas de decir hace un rato que el contenido bueno y educativo no vende, y Ana Simó sí vende, sí, pero Ana Simó vende por algo muy particular. Vende porque tiene más de 20 años en los medios de comunicación y es una figura pública hace mucho tiempo, además de toda la preparación que tiene y lo experta que es en su área, pero tiene un elemento adicional. Ana ha sabido jugar con su capacidad profesional y su ética profesional y hablarle de manera llana al dominicano. Fíjate que si tú te pones a ver algunos videos que son virales de Ana, la forma en que ella habla, la manera coloquial y las palabras que utiliza son muy dominicanas. Ella no te habla quizá como te va a hablar en una consulta y eso le ha funcionado muy bien. Y me parece que es un caso y un ejemplo de éxito en redes sociales que podría ser también emulado. Sí, tú sabes que he observado en algunas ocasiones en videos que se presentan en las redes sociales que hay personas que se limitan más a grabar un hecho que dar una asistencia a alguien en un momento determinado. ¿Cómo tú ves ese punto? ¿Estamos dejando de ser humanos hasta cierto punto para convertirnos en virales? Te digo algo, aunque tú no lo creas, la incidencia de este tipo de casos ha bajado un poco. Porque en 2015, cuando el Observatorio de Medios Digitales hizo esa primera campaña, que fue nuestra primera campaña, era peor. Nosotros tuvimos que ejecutar una campaña que se llamaba La foto no es necesaria, porque estábamos cansados de que la gente vea un accidente de tránsito y se limitara a tomarle la fotografía a la persona accidentada para subirla a la red en vez de pensar en ayudar. Fue exitosa, nosotros fuimos a todas las provincias promoviendo que eso no ocurra, sobre todo entre los periodistas,
Y yo siento, no necesariamente por la campaña que hizo el observatorio, sino por el esfuerzo de todos, que eso ha ido mermando y que ha ido reduciéndose el porcentaje de gente que prefiere hacer una foto o ayudar a la gente. Creo que en eso tuvo mucho que ver también el COE y el general Manuel Méndez, que también en algún momento promovió una estrategia en este sentido, pero lo seguimos viendo. Sí. ¿Por qué lo seguimos viendo? Por lo que decíamos en principio, la gente está desesperada por ser relevante, desesperada por ser reconocida. Y yo te voy a decir algo, yo me sorprendo mucho de que a la gente le guste tanto ser relevante y ser reconocida, porque yo te voy a confesar algo. Yo, por ejemplo, en mi carrera he trabajado en todos los medios, o sea, radio, televisión, prensa escrita y prensa digital. Y yo recuerdo que cuando yo trabajaba con José La Luz en su programa, José La Luz, famosísimo, yo iba los jueves a su programa y un viernes, o sea, al otro día del programa, yo fui a coger una clase a Santiago, que yo estaba en ese momento estudiando en Santiago, un posgrado. Y yo en la cafetería de la universidad, cuando me senté a almorzar, una señora me dijo, ¿tú eres la que trabaja con José La Luz? Y automáticamente yo renuncié del programa. ¿Por qué? Porque en mi caso yo no quiero perder mi privacidad. Yo quiero poder seguir sentándome en un restaurante a comerme unos tortellini de pollo que me encantan en un restaurante que hay cerca de aquí, sentada tranquila, sin que lo que yo esté comiendo, lo que yo esté haciendo, sea parte del dominio público. Y la gente a veces entiende que, ay, eso es muy bonito, que te reconozcan, que te conozcan. Sí, pero es que tú tienes que sacrificar otras cosas que en el caso de Cristal Acevedo yo no estoy dispuesta a sacrificar. O sea, mi vida privada para mí es un templo. La pregunta te la hice, la anterior, relacionado a un video que está circulando sobre el asunto de la desaparición de la joven india. Grave. Que todavía ese es un tema que yo realmente estuve observando, que ponen un video de una joven bailando. No te puedo decir si es ella o no es. ¿Qué merece, o sea, cuál es tu opinión al respecto en unos momentos en los cuales esa familia pues está viviendo esa incertidumbre de la desaparición de su hija? ¿Cómo ves esa parte? Mira, por un lado yo pienso, no puedo determinar, porque no conozco de dónde se originó el video, si la intención del video era mostrarla a ella como una persona alegre y que disfrutaba, o si tenía una mala intención de desnotarla, descalificarla, para justificar hasta cierto punto su desaparición, que es mucho lo que hacen con las mujeres que mueren a mano de su pareja, que en los titulares te ponen, la mató por celo. No la mató por celo, la mató porque él es un asesino. Entonces, en el caso de esa joven, me llama la atención el nivel de mediatización que ha tenido ese caso, porque aquí hay más de 230 desaparecidos, señora, en este año. Yo nunca vi la policía tan esforzada, ni tan enfocada, ni un gobierno tan dispuesto a recuperar a los dominicanos. Y yo lamento mucho que esa familia india tenga o estadounidense, tenga esa situación y a esa joven le haya pasado lo que ya las autoridades han dicho que pasó, de que se desapareció y que están estableciendo dónde está o las causas de su desaparición. Es muy lamentable que le haya pasado eso, pero al mismo tiempo, cuando tú entras a las redes sociales y ves que todos los medios hablan de la joven en una trágica situación y que lamentamos, tú te preguntas, pero entonces las autoridades para resolver casos extranjeros funcionan, y entonces para resolver los cientos de casos de dominicanos desaparecidos, entonces la familia dominicana, esas no tienen derecho a que se muevan helicópteros, se muevan yola, yate, de todo, para conseguir que esas familias también puedan recibir una respuesta sobre sus familiares. Eso te habla mucho de la doble moral. ¿Por qué estamos haciendo y empeñando tantos esfuerzos en establecer qué pasó con esa joven? Claro, porque es extranjera, porque afecta el turismo, porque fue en Punta Cana, porque fue en un resort, porque el turismo deja mucho dinero en República Dominicana, y el que ese tema se esté batiendo en redes sociales empaña la imagen del país y al mismo tiempo podría incidir en una reducción de la cantidad de turistas que recibimos, pero creo que es una acción muy baja del gobierno enfocar tantos recursos en una persona cuando aquí hay cientos de dominicanos desaparecidos que nadie sabe dónde están, y esas familias también necesitan una respuesta. Hay una parte que preocupa mucho y es lo relacionado a las noticias falsas. El dolor de cabeza. El dolor de cabeza del Internet. Tú como especialista en la materia, ¿cómo nosotros podemos determinar
cuando es una noticia falsa? Mira, las noticias falsas casi siempre son noticias muy sensacionales o muy impactantes. Y cuando uno ve una noticia así, normalmente uno se impacta y quizás por el mismo impacto con que recibe la noticia es que uno se frena en tener que ejecutar un segundo paso, que es la verificación. Cuando uno recibe una información, lo primero que uno debe hacer es validar o verificar de dónde viene esa información, quién ha publicado esa información, y luego de que yo he determinado quién ha publicado esa información, determinar cuál podría ser el interés de ese medio o de esa persona al reproducir esa información. Cuando ya yo paso a ese segundo paso, debo ir a un tercer paso, que es contrastar esa información en otros medios, validar si otros medios de información también han publicado esa noticia, porque si el hecho es real, es muy probable que varios medios también tengan esa información, porque tienen equipos que buscan la noticia, que la pueden confirmar antes de publicarla. Claro, no se puede negar que hay casos donde hay medios que se han, digamos, alocado y han publicado información sin verificarla previamente, pero esos son casos un poco más aislados. Siempre hay que leer, releer, verificar y volver a verificar. Si uno hace eso, es difícil que uno caiga en la trampa de las noticias falsas. Bueno, Cristal va a compartir con nosotros esta tarde la nueva iniciativa del Conservatorio de Medios Digitales. Adelante, del observatorio. Mira, nosotros hemos hecho de todo. Congresos de periodismo digital, seminarios de periodismo digital, conferencias, charlas, workshops, entrenamientos. Tenemos una bolsa de empleo donde de manera constante tenemos solicitudes de medios que nos piden que recomendemos periodistas o empleados para sus medios. Gracias a Dios que tenemos esa confianza con ellos. Y también hacemos el Premio Nacional de Periodismo Digital y el Estudio de Medios Digitales de República Dominicana, que hacemos cada 2 años. Pero ahora en 2025, con 10 años de labor ininterrumpida de manera formal, desde el observatorio hemos decidido realizar el primer esfuerzo de registro de todos los medios digitales del país. ¿A qué me refiero? Nosotros vamos a habilitar una plataforma donde todos los trabajadores y dueños de medios digitales de República Dominicana puedan registrarse. Necesitamos su nombre, su teléfono, su correo, la ubicación del medio, la línea editorial del medio, si están registrados formalmente, si tienen proveedor del Estado, si tienen, por ejemplo, más de un empleado, y algo muy importante y que voy a decir como primicia, que nunca lo he revelado, nosotros necesitamos saber de manera urgente cuáles y cuántos periodistas y dueños de medios digitales o trabajadores de medios digitales poseen seguro médico, porque nosotros nos reunimos con el director del SENASA, el señor Jacín, hace un tiempo, quien muy amablemente accedió a que todos los dueños o trabajadores de medios digitales que no tengan seguro médico van a tener un seguro médico de SENASA, gracias a que él ha respaldado y ha entendido que los periodistas y las personas que trabajan en medios, sobre todo las personas que viven en pueblos, Jimaní, Elías Piña, los pueblos más lejanos, muchas veces no tienen acceso a un seguro médico de salud, porque recordemos que las personas que tienen o que trabajan en medios digitales no siempre tienen anuncios o no siempre tienen recursos, quizás no están conformados de manera formal como empresa y no tienen acceso a poder ir a recibir atención médica. Entonces, por eso nosotros hemos gestionado que ellos puedan tener un seguro médico para que puedan tener garantizado también el derecho a la salud, que es un derecho constitucional. Bueno, quiero que compartas con nosotros, Cristal, un consejo final. Vamos a ver. Lo más importante, mira, el único consejo que yo me atrevo a dar, porque pienso que cada quien debe decidir sobre su propia vida, pero sin que me pregunten, a todas las personas que yo conozco, lo que le digo es que estudie, capacítese, porque cuando usted estudia, usted tiene más esperanza de vida, usted tiene más oportunidades. Y hay gente que me dice, ¿para qué yo voy a estudiar? Por ejemplo, yo tenía una prima que decía, ¿para qué yo voy a estudiar? Porque mira a tía Sara como está ahí, con 3 maestrías y lo que gane 20,000 pesos. Y yo no estudié nunca y gano 25, por ejemplo. No, es que no es solo el dinero. Es que cuando uno estudia, uno tiene una perspectiva de la vida distinta y al final somos jóvenes y incluso los que ya no son tan jóvenes
pueden tener otras oportunidades. Así que estudiar nunca está de más, estudiar no pesa. En mi caso, yo, por ejemplo, estudié periodismo, soy maestra, tengo 3 especialidades, una maestría y un doctorado, y la semana pasada me acabo de inscribir en mi segunda carrera universitaria. Pero en mi caso yo no puedo estar sin estudiar, ¿tú entiendes? ¿Por qué? Porque al final Crismeli llega presidenta de la República, ahora voy a estudiar Derecho, lo voy a retomar la carrera, y si quiero una abogada, yo voy allá, llevo mi currículum, pero ella no me puede contratar como abogada si yo no estoy graduada de abogada. Entonces, saber no pesa, señores, uno tiene que estudiar porque al final es la única cosa que nadie te puede quitar. Redes sociales y números de contacto, Cristal. Bueno, me pueden contactar a mi número de teléfono, el cual es público a cualquier hora, cualquier día de la semana, 809-696-2030, y en las redes sociales como Cristal Acevedo T. Muchísimas gracias, Cristal, de verdad, de todo corazón, por venir aquí a casa, compartir con nosotros tus grandes conocimientos. Te deseo mucho éxito y tú lo sabes de corazón. Ay, claro. Bueno, señores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente esta tarde. Será hasta mañana si Papito Dios lo permite. Bye.